es que a lo largo de las exposiciones surge una pregunta o duda, por favor escriben en el chat grupal, el cual se habilita haciendo clic en la burbuja al lado derecho del icono de la cámara. Al finalizar la sesión, la moderadora dará lectura a las mismas para que los expositores puedan resolverlas y aclarar. Recuerda que a partir de la lectura de las preguntas, se habilitará un espacio de diálogo y discusión sobre las mismas. Es importante mencionar que se dará lectura a un número determinado de preguntas. Sin embargo, no te desanimes, tu participación es muy valiosa para nosotros. Durante las sesiones. Recuerda que las sesiones deben realizarse en un espacio de respeto, para lo cual les pedimos considerar las siguientes recomendaciones. Verifica que tu micrófono esté desactivado, así podremos evitar interrupciones e interferencias en el desarrollo de las sesiones. Para desactivar tu micrófono, haz clic en el icono que se encuentra al lado izquierdo de la cámara. Ojo, si existiesen intervenciones inapropiadas en cualquier momento de la sesión, el administrador o anfitrión del grupo podrá suspender su participación. Más información. Si quedan dudas luego de terminada la sesión o si tienen alguna observación o sugerencia que nos permita mejorar, pueden comunicarse con nosotros de manera directa a través de nuestro correo iicc.equipo@gmail.com. Recuerda que las grabaciones de las sesiones de la Cátedra Libre estarán disponibles en todas nuestras plataformas. Muy bien, ponte cómodo y revisa que tengas todo el material necesario. En breve iniciaremos con la sesión. Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta última sesión de la Cátedra Libre. Primero queremos agradecerles a todos por haber persistido y haber hecho seguimiento a este tan lindo evento que hemos organizado con mucho cariño. Como es la última sesión, vamos a dar la bienvenida a Marcela Los Santos, quien es la coordinadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento, para que dé algunas palabritas sobre la cátedra. Bienvenida, Marcela. Gracias, Fabi. Bueno, quiero contarles cómo es que este emprendimiento toma forma, ¿no? Nosotros en la gestión pasada empezamos con una cátedra libre pensando en generar espacios de diálogo desde distintas plataformas, con distintos actores, con distintas personas, y esta cátedra estaba diseñada para discutir sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Bolivia. La cátedra además tenía una versión presencial, o sea que nos veíamos una vez al mes durante 8 sesiones del año completo, en donde tuvimos una interacción muy interesante personalmente. Y entonces este año teníamos previsto hacer lo mismo y pasó la pandemia. Entonces, durante todo el semestre dudamos de si podíamos o no llevar a cabo un espacio similar en temas virtuales, y a punto de cancelarla, las 4 chicas que están aquí detrás, las 4 investigadoras que están detrás de esto, que son Carla, Fabiana, Jazmín y Brenda, todas psicólogas que estudiaron con nosotros y ahora trabajan con nosotros en el instituto, pues nos dijeron, lo vamos a hacer. Y entonces, aquí estamos, esta es la 5ª sesión, la última sesión de la Cátedra Libre sobre vulnerabilidad en tiempos de pandemia, y resulta que este es un espacio que nosotros ahora valoramos muchísimo porque nos permite una interacción que no teníamos en otros sentidos. Tenemos una audiencia nacional, hemos tenido, ya les vamos a mostrar algunos resultados muy bonitos respecto de la cátedra que nos impulsan a creer que las personas que están aquí, que no son pocas, son personas que quieren formarse de manera libre. Son personas interesadas en el conocimiento por el conocimiento, en la interdisciplina, en la posibilidad de dialogar desde distintos puntos de vista sobre temas que son coyunturales y que nos interesan. Y creemos también fuertemente que esa es nuestra misión como instituto y como universidad. Entonces, hoy cerramos esta sesión, pero esta versión, quiero decir, pero no duden que la 3ª versión se viene el 2021, no sabemos todavía el tema, vamos a hacerlo en los primeros meses del año, pero creo que esto se ha vuelto ya una parte de nuestra acción.
nuestra acción, y también ahí quiero rescatar que es porque la universidad permite estos espacios de diálogo abierto. Quiero también cerrar dando la bienvenida a Yolanda Ferreira, que es la directora académica de nuestra regional, quien en representación de la universidad, pues muestra su apoyo constante a las actividades y las locuras que se nos ocurren en el instituto. Les agradezco muchísimo y esperamos que esta última sesión sea muy de su agrado. Antes de dar la bienvenida a los expositores, queremos compartir un videíto de los mini resultados que hemos alcanzado en este segundo semestre del año. Gracias. Bienvenidos a la última sesión de la Cátedra Libre, Vulnerabilidad Social en tiempos de pandemia. A nombre del Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, les agradecemos su participación y constancia en todas las sesiones desarrolladas. El objetivo de esta cátedra fue construir un espacio multidisciplinar de intercambio de conocimientos, diálogo, reflexión y debate sobre el COVID-19 y la vulnerabilidad social para generar herramientas adecuadas frente a la crisis que nos encontramos viviendo. Se vieron diferentes aspectos relacionados a la crisis sanitaria y su asociación a la vulneración de los derechos humanos, contemplando la salud, la economía, familia, la sobreinformación y el medio ambiente. Contamos con la participación y vasta experiencia de profesionales expertos en los diferentes temas, por lo que nos permitió trabajar de una manera multidisciplinar con otras instituciones. En esta cátedra tuvimos a más de 140 personas inscritas, además de haber tenido la participación de otros espectadores a través de Facebook Live. Es así que queremos agradecer su participación e invitarlos a que puedan ver las grabaciones de todas las sesiones en nuestra página web iicc.website o a través de nuestras redes sociales IICC, en donde podrás informarte sobre los siguientes cursos y eventos. Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento. Investigación al alcance de las personas, investigación para la gente. Listo, muchas gracias, Marce. Un gusto escucharte y conocer un poco sobre cómo ha nacido esta iniciativa tan linda. Bueno, entonces vamos a inaugurar la sesión de hoy día y le vamos a dar la bienvenida al magíster Afnan Agramont, quien actualmente es docente investigador de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Católica Boliviana, además de ser postulante al doctorado dentro del programa BLIR-WOS y haber realizado su maestría para el programa de Gestión y Gobernanza del Agua en el año 2016 con la Fundación Rotaria Internacional Delft, Holanda. Así que bienvenido, Afnan. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Fabi. Bueno, muchas gracias a ICC por esta invitación. Realmente estoy muy contento de poder participar y discutir esta temática tan importante, ¿no? Voy a iniciar con mi presentación. Por favor, ¿me confirman si se ve? Se ve. Perfecto. Entonces, el día de hoy estamos hablando de los efectos del medio ambiente en tiempos de pandemia. Bueno, algo curioso, interesante que se me venía a la mente, y bueno, también en la discusión con algunos colegas cuando me invitaban a esta cátedra libre sobre vulnerabilidad social, es que cómo el medio ambiente se asocia a la vulnerabilidad social. Creo que uno de los elementos de reflexión fundamentales para comenzar esta discusión es comprender la relación que tienen los sistemas sociales y los sistemas naturales, los ecosistemas. Los sistemas sociales dependemos de los ecosistemas, dependemos de los sistemas naturales para poder contar con agua, para poder contar con aire limpio, para poder contar con alimentos y toda la biodiversidad de la cual dependemos en muchas de nuestras relaciones y funciones como sociedad. En ese sentido, del mismo modo, las actividades y acciones que realizamos como sociedad tienen un efecto sobre los sistemas naturales. Y esto es muy importante y es fundamental tomarlo en cuenta. Como primer elemento, es importante comprender cómo se origina el virus del COVID, el COVID-19. Y bueno, la principal teoría es que este fue transmitido en un mercado de vida silvestre
en Wuhan, en China, a través de un proceso conocido como zoonosis, que es la transmisión de una enfermedad de origen animal hacia los seres humanos. Y esto se considera un hecho porque el genoma de los murciélagos es 96% idéntico al de los seres humanos. Por eso existe esta compatibilidad. Ahora, yendo un poco más a la reflexión sobre este virus y su origen, tenemos que tener claro que el virus y este tipo de virus se presentan de forma natural en los distintos ecosistemas. Pero las actividades antrópicas que realizamos como sociedades están ejerciendo una presión sobre los sistemas naturales, de modo de que exista un mayor riesgo a el contacto y a la posible incorporación de este tipo de virus en los sistemas sociales. Para darles un ejemplo, la deforestación está generando una presión sumamente fuerte sobre distintos ecosistemas silvestres, lo que hace que los animales tengan un mayor contacto y expandan estas fronteras en términos de la búsqueda de alimentos y se encuentren en contacto con la sociedad, ¿no? Con distintos espacios humanos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando el virus alcanza este escenario de pandemia global? En términos generales, a nivel mundial, la mayoría de los países ha asumido distintas medidas para poder controlar el virus y que, por supuesto, ha sido una catástrofe en términos de salud y en términos del impacto hacia la economía. Y bueno, para poder controlar el virus, lo que muchos países han hecho ha sido tomar medidas de restricción para la movilidad de sus habitantes. En este mapa pueden ver cómo casi en su mayoría, para el 25 de abril de este año, la mayoría de los países incorporó algún tipo de política para restringir la movilidad dentro de sus jurisdicciones. ¿Qué conlleva esto? Los sistemas sociales hemos modificado los hábitos y las actividades que realizamos en el día a día. Y para darles algunos ejemplos, hemos incorporado en muchos casos la modalidad de teletrabajo, hemos incluido lo que es la educación virtual, ha existido una alta reducción del tráfico aéreo a nivel global, una disminución de la producción industrial, y esto en gran medida, un gran decrecimiento en el uso de vehículos particulares y de transporte público, la disminución de actividades del turismo, que esto también se ha visto muy afectado, ha sido una modificación importante a nivel mundial, y también han existido modificaciones en lo que son las cadenas de producción de alimentos. En este sentido, y como iniciábamos esta charla, como decíamos, los sistemas sociales y naturales tienen una relación. Cualquier modificación en los hábitos, en el comportamiento de alguno de los sistemas, va a representar una modificación también por el otro lado. Entonces, en este sentido, estas modificaciones en los hábitos de la sociedad, de los sistemas humanos, también ha generado una modificación en el medio ambiente, que puede ser cuantificable o puede ser calificada como aspectos positivos y negativos en torno a los efectos que se han tenido sobre los ecosistemas. Y bueno, en este caso, en la charla el día de hoy, voy a incorporar 3 dimensiones de análisis en relación a distintos elementos que se han visto afectados o que han generado algún tipo de influencia a partir del confinamiento por este virus, ¿no? Estos son los impactos sobre los recursos hídricos, los impactos y efectos sobre el cambio climático y la contaminación atmosférica, y por otro lado, los efectos que se han tenido sobre lo que son los residuos sólidos.
Para comenzar, hablando de lo que es los recursos hídricos y su relación con el confinamiento, una vez más, muchas de las actividades que realizamos como sociedad se han modificado. También en los sistemas de producción industrial, la demanda y el uso del agua se ha visto, ha estado sujeto a un cambio. Para darles algunos ejemplos, hemos cambiado los hábitos, por ejemplo, en el lavado de distintos espacios, maquinarias, equipos, vehículos y, bueno, distintos elementos que en un escenario, digámoslo así, normal, no se habría modificado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos de estas modificaciones? Uno de los más importantes que hemos visto a nivel global ha sido un efecto importante en lo que es la calidad del agua de los cuerpos superficiales en distintos escenarios del globo. Entonces, para darles un ejemplo, el río Ganges en India es conocido como uno de los casos más importantes de contaminación en el mundo. El fenómeno del confinamiento lo que ha ayudado ha sido a que exista una reducción de la contaminación orgánica en un 25%. Indicadores como el DQO, el DBO y la contaminación fecal se han visto drásticamente reducidos por los cambios en la actividad humana, ¿no? Del día a día, lo cual se puede considerar un aspecto muy positivo para los sistemas naturales. Por otro lado, otro escenario muy interesante y sujeto a estudio ha sido el lago Vembanad, también en India. Es el lago más grande de la India. Este lago nos refleja que el escenario de confinamiento también ha generado una influencia positiva en torno a un indicador en específico, que son las partículas, el material suspendido en el agua, que ha visto una reducción de casi el 16% en el periodo de confinamiento. Esto nos lleva a pensar cómo los cambios en la sociedad tienen una relevancia y tienen una influencia importante en cómo estos sistemas naturales pueden mejorar en condiciones de su calidad ecológica. Otro escenario también interesante es el caso de Venecia, ¿no? Esto ha sido muy visual. Venecia es una ciudad que recibe 25 millones de turistas al año. Y bueno, esta presión también genera un efecto en lo que es la calidad de sus cuerpos de agua superficial. Para darles un ejemplo, ha existido distintos reportajes y fotoperiodismo que refleja que existe una influencia y un cambio en este escenario en específico, pero también existen investigaciones que han podido evidenciar que ha existido un cambio en un indicador específico de calidad de agua, que es la turbidez. En un escenario, digámoslo así, normal, el indicador de turbidez reflejaba un valor entre el 50 al 75 FNUs, y sin embargo, en el periodo de confinamiento, los valores se han visto reducidos de entre 0 a 25 NFUs. Otro caso también muy interesante, y ya en el contexto boliviano, es el caso del río Rocha. El río Rocha es un río que incorpora distintas descargas de tipo industrial y tipo doméstico de la ciudad de Cochabamba. Es conocido como un caso muy importante de contaminación en el contexto boliviano, y de igual modo, a través de distintos reportes de fotoperiodismo, hemos podido ver que la turbidez del agua se ha reducido. Esto se puede inferir que está asociado a la reducción de la descarga orgánica, de contaminación de tipo orgánica, que ha existido sobre este río. Sin embargo, a pesar de que visualmente podemos ver de que ha habido un cambio, otras investigaciones también reflejan de que no necesariamente valores asociados a la presencia de metales pesados
pesticidas y otro tipo de contaminantes todavía se encuentran presentes en el río Rocha. Yendo al segundo elemento de análisis, vamos a discutir lo que son los residuos sólidos. La pandemia nos ha llevado a cambios considerables en los patrones de consumo. ¿Por qué? Porque al ser una enfermedad de tipo de transmisión respiratoria, muchas de nuestras actividades han cambiado y nos hemos visto sujetos a modificar estos hábitos, ¿no? En este sentido, incluso muchas empresas han cambiado sus políticas en torno al uso de distintos materiales de un solo uso, ¿no? Pero bueno, ¿qué son los residuos sólidos? En muchos casos le llamamos la basura, ¿no? La basura que generamos. Y la basura que generamos viene de distintas fuentes. La basura puede venir de actividades comerciales, de tipo doméstico, de tipo industrial. Y bueno, en este caso, una de las más importantes son los residuos que se producen por los hospitales, por los hospitales en términos generales. Ahora, la composición de los residuos sólidos se puede clasificar en residuos orgánicos, que es cualquier tipo de material que es biodegradable, pueden ser plantas o restos de alimentos, en residuos inorgánicos, que son materiales no biológicos, como ser plástico o metales, mezclas de residuos, que puede ser una combinación en fracciones de estos, o residuos peligrosos, que es cualquier residuo con un potencial altamente tóxico o peligroso, como es el caso de los residuos hospitalarios. Para presentarles algunos datos, los residuos sólidos durante la pandemia han incrementado un montón, especialmente los productos de uso único asociados al plástico. Como saben, hemos estado encarando ya por un par de décadas campañas para la reducción de todo lo que es el plástico, del uso de plástico. Y hemos entrado en una cultura en la cual estábamos intentando generar conciencia en torno a el uso de otros materiales, ¿no? Que sean reusables y que no generen esta problemática en los ecosistemas. Sin embargo, el escenario de la pandemia nos ha llevado a incrementar drásticamente lo que son los productos de uso único. Para presentarles algunos datos, a nivel global, en este periodo ha existido un incremento de venta de mascarillas de 166 billones de dólares. La OMS estima el uso de aproximadamente de 1.6 millones de gafas de protección y de 165 millones de mascarillas para combatir el COVID-19 desde el sector de salud. Esto como uso mensual. China ha incrementado la producción de mascarillas a 116,000 millones de mascarillas por día. Tailandia ha incrementado el uso de plástico de 1.500 a 6.300 toneladas de plástico por día. El Reino Unido ha registrado un 300% de incremento en la disposición ilegal de los residuos sólidos en su contexto. Y bueno, esto más alarmante, China ha incrementado un 370% de incremento en lo que son la producción de residuos hospitalarios. ¿Cuál es el problema con esto? No nos encontramos equipados. Las ciudades, incluso ciudades ya muy desarrolladas con lo que son sus sistemas de gestión de residuos sólidos, no se encontraban preparadas para lidiar con este tipo de residuos. No contamos con la tecnología y no contamos con la infraestructura. Y esto, por supuesto, va a tener una repercusión sobre lo que son los ecosistemas. Y como les mencionaba a un comienzo, también muchas de las compañías y políticas y todo el trabajo que se ha desarrollado en torno a la reducción en el uso de productos de plástico de uso único ha cambiado, ¿no? Como hemos visto, cada vez se está utilizando más
el uso de recipientes desechables, como les llamamos comúnmente, para poder adquirir alimentos u otros elementos, ¿no? Yendo ya al tercer elemento de análisis, hablemos de contaminación atmosférica y cambio climático. La contaminación atmosférica, y bueno, esencialmente el cambio climático, la principal causa está asociada a la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que genera estos gases de efecto invernadero? Es la combustión, el uso de combustibles fósiles. Y bueno, también asociado a la quema de combustibles fósiles está elementos de contaminación atmosférica, como es el material particulado 2.5. Perdón, mi perro está... Deme un segundo, por favor. Bueno, por otro lado, la contaminación atmosférica es la causa de 7 millones de muertes al año alrededor del mundo. En ese sentido, es una problemática de coyuntura global y es un elemento que se ha intentado encarar por las últimas décadas a través de distintas políticas en arenas internacionales. Sin duda, el cambio climático y la contaminación atmosférica es el elemento que se ha visto más beneficiado a partir de la pandemia. En la imagen satelital que les muestro, presentamos un cuadro comparativo de lo que es la contaminación por dióxido de nitrógeno, uno de los gases productos de la combustión de combustibles fósiles. Y como pueden ver, la variación que ha existido, la reducción de las emisiones de este tipo de contaminante, se han visto altamente afectadas en relación del año 2019 al año 2020, producto del confinamiento y lo que ha venido a ser el fenómeno de la pandemia, ¿no? Otro elemento, y bueno, este artículo me ha parecido sumamente interesante, de Nature, el diario científico más prestigioso, genera una publicación en torno a lo que ha sido el cambio en la emisión de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero, a nivel global. Algo muy interesante, un fenómeno sumamente interesante, es que en el periodo de enero a abril de este año, se ha visto una reducción muy significativa en lo que son las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Y bueno, en la investigación y en el artículo lo que hacen es estructurar los distintos sectores que son emisores de gases de efecto invernadero y han podido identificar que el sector de la aviación, debido a su reducción, a la influencia en torno a sus operaciones, ha reducido en un 75% sus emisiones. El transporte terrestre a nivel global ha reducido un 50% de sus emisiones. La industria ha reducido un 35%, el sector público un 33%, y bueno, por supuesto, el sector residencial se ha visto afectado, por el contrario, ha generado un incremento, pero sin embargo solamente del 5% en relación a otros años, ¿no? Y si comparamos estos valores con la reducción que ha generado la Unión Europea en casi 20 años de acciones, es sumamente significativo. La Unión Europea, en 20 años de acciones, ha reducido un 24% de sus emisiones. Y en este periodo de 4 meses de pandemia, se ha visto una reducción sumamente significativa, ¿no? Comparable con estos 20 años de emisiones. Se estima que ha habido una reducción total de menos 1.048 millones de toneladas de dióxido de carbono en el periodo de estos 4 meses
durante la pandemia. Y el pico más alto registrado ha sido de un 25 en promedio por país. Y bueno, por otro lado, y asociado a lo que es el COVID, los países y las ciudades que se encuentran contaminadas por combustibles fósiles representan un mayor riesgo, el doble de riesgo de morir cuando una persona contrae el COVID-19. Por lo cual esto genera un efecto y un fenómeno de vulnerabilidad mucho más alto, ¿no? En este tipo de escenarios. Y bueno, esto está asociado a la presencia de aerosoles y distintos contaminantes que se encuentran debido a esta combustión, ¿no? En la imagen podemos ver también un cambio en relación al 2019-2020 de una ciudad en China. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho como países para poder aliviar los impactos del COVID? Uno de los casos que llama la atención es el de Estados Unidos. Estados Unidos emite un paquete de subsidios para poder, de $3 trillones para poder apoyar a los distintos sectores que se han visto afectados por la pandemia, ¿no? Sin embargo, algo inusual es que este paquete de subsidios no incluye a la industria de energías renovables. Por otro lado, la EPA anuncia que debido a la pandemia, no hará responsables a las industrias que no puedan cumplir con la normativa y los estándares de calidad ambiental. Esto nos lleva a reflexionar en torno a ¿qué es más importante? Como veíamos inicialmente, la relación entre medio ambiente y sociedad es sumamente fuerte. Y solamente pensar en que la dimensión económica es la que prima en este caso, por supuesto nos va a llevar a desbalances. Si queremos alcanzar un desarrollo sostenible, tenemos que tomar en cuenta la relación que existe entre los sistemas económicos, el sistema ambiental y, por supuesto, la justicia social. Este es el único camino para poder alcanzar la sostenibilidad en torno a nuestros sistemas, ¿no? Y bueno, ya para cerrar la presentación el día de hoy, la pregunta que les hago y que quería proponer para cerrar esta discusión es que si el COVID-19 salvará el medio ambiente. Como hemos podido ver, existen aspectos positivos. Ha visto una muy buena mejora en términos de la calidad del agua a nivel global. Se ha visto excelentes indicadores asociados a la reducción de gases de efecto invernadero. Hay un incremento en la problemática de residuos sólidos, pero en términos generales podemos considerar que el COVID va a salvar el medio ambiente. Personalmente creo que no. Creo que necesitamos acciones que se mantengan en el tiempo para poder cambiar estos patrones de degradación ambiental en nuestro planeta, ¿no? Sin embargo, si hay una cosa que el COVID nos ha enseñado, es que los cambios a escalas globales son posibles y podemos realizar sacrificios individuales para garantizar el bien común. Con eso cierro la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Afnan. Qué interesante y qué importante aporte el que nos das respecto a las condiciones y la situación y los efectos, ¿no?, que ha tenido la pandemia sobre las sociedades. Bueno, sin perder más tiempo, damos la bienvenida al doctor Javier Prudencio, quien nos acompaña desde la Universidad Católica Boliviana Regional Cochabamba. Él es doctor en la gestión de la educación superior y es magíster en administración de empresas. Así que, Javier, buenas tardes, te damos la bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias. Solo para confirmar si escuchan y si ven la pantalla ya. Se escucha y se ve muy bien. Bien, muchas gracias. Me toca hablar un poco sobre qué desafíos
y retos medioambientales tenemos en estos tiempos de pandemia. Y parto de un análisis de situación que ha sido, voy a pasarlo rápido porque ha sido explicada previamente por el ingeniero Ramón. Y es que en diciembre del 2019, la transmisión de un virus al ser humano nos genera una emergencia sanitaria. Y esa emergencia sanitaria en el mundo entero genera un confinamiento. El confinamiento nos ha traído elementos buenos y malos en términos del medio ambiente. Todos nosotros hemos visto, bueno, sobre todo los que vivimos en ciudades como Cochabamba, hemos visto el aire más limpio, hemos visto el río Rocha, del que han hablado previamente, más limpio. Hemos sentido una reducción del ruido ambiental y, por otro lado, también hemos visto efectos negativos como el incremento del empleo de plásticos y la reducción en los procesos de reciclaje. Pero esto que hemos vivido y que aún en alguna medida vivimos nos ha generado una ilusión. ¿Por qué digo que nos ha generado una ilusión? Porque eso que hemos visto es el resultado de una reducción en la producción de bienes y servicios en el mundo. La reducción de gases de dióxido de carbono o dióxido de nitrógeno es porque no ha habido viajes en aviones, no ha habido viajes por tierra, porque la mayoría de los vehículos han quedado parados. Y esa situación generada por el confinamiento en el mundo no es sostenible, porque ha generado también muchos conflictos socioeconómicos. O sea, no es lo mismo el confinamiento para personas que tienen trabajo y lo pueden hacer a través del teletrabajo, cuanto para la persona que nos vende dulcecitos en la puerta de la universidad. O sea, hay muchísimas personas, consideradas más del 60% en el mundo, que viven en el día a día y que no pueden soportar un confinamiento de la magnitud que lo hemos tenido. O sea, es muy fácil criticarlo cuando lo podemos sustentar, pero no es todo el mundo que lo puede sustentar. Entonces, hemos vivido una ilusión porque esto no es sostenible en el tiempo. Y obviamente la reactivación económica nos ha mostrado el retorno paulatino a las tendencias mercantilistas y destructivas del medio ambiente. Un ejemplo claro de este retorno es que hoy el agua se cotiza en la Bolsa de Valores Futuros de Nueva York. Pese a los reclamos de muchos ambientalistas, de muchos activistas e incluso de la ONU, también existen empresas que defienden que el agua sea cotizada en una bolsa de valores. Porque dicen, si se cotiza el café o se cotiza la leche o se cotiza el maíz, ¿por qué no el agua? Y es porque esa tendencia a convertir los medios de producción en medios económicos se ha recuperado más rápidamente de lo que podíamos haber imaginado después de ese confinamiento. Por lo tanto, hemos vivido una ilusión. Ilusión porque en un mundo como el de hoy, todo problema es una oportunidad de negocio. Porque estamos viviendo un mundo que tiene un culto a lo aparente y tiene un culto a lo instantáneo. Y ese culto a lo aparente, ese culto a lo instantáneo, convierte todo problema en una oportunidad de negocio. Este es el análisis un poco rápido de partida para esta ponencia, para esta charla. Es costumbre que cada vez que yo voy a presentar una charla, busco documentos en los que me puedo apoyar para presentar esa charla. Y evidentemente he encontrado documentos y artículos en los que me puedo apoyar, pero algo me ha llamado la atención. Me puedo apoyar tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que han sido dados antes de la pandemia. En los límites de crecimiento, un estudio hecho por el Club de Roma en 1968. En la encíclica Laudato Si del año 2015 e incluso en la encíclica Popularum Progressio del año 1967. Es decir, documentos previos a la pandemia, me siguen siendo elementos de apoyo para una charla como esta. Y eso es resultado de algo muy cierto. Es que el problema sigue siendo el mismo. Antes, durante la pandemia y ahora no ha cambiado el problema. El problema sigue siendo el mismo. El problema que enfrentamos es que hay una tendencia
al desequilibrio entre las necesidades humanas, el empleo de recursos en los sistemas económicos de producción, con los ciclos naturales del medio ambiente. Y esto está poniendo en riesgo el hábitat, nuestro hábitat. Y ese problema lo teníamos antes, ahora, durante el confinamiento cerrado y ahora en esta recuperación de la economía. El problema no ha cambiado, el problema es el mismo. Es un problema que en mayor o menor grado tiene características comunes a nivel mundial, que han generado acuerdos, pero que han sido paulatinamente incumplidos. Y el ejemplo más claro de eso es el Acuerdo de París del año 2015. Es un problema que las acciones de los gobiernos, instituciones públicas, instituciones privadas y de las personas en general ha sido siempre incoherente. El ejemplo de la cotización del agua que acabo de dar es una muestra de esta incoherencia. Mientras decimos que cuidamos el medio ambiente, agarramos toda la basura, la ponemos en la misma bolsa y la entregamos en el mismo carro. Y si bien hemos sacado leyes y cada vez estamos más preocupados de las normas, las cosas siguen igual. Es un problema altamente complejo, porque la afirmación y negación de los preceptos ocurren en una dinámica relacionada con un contexto histórico y temporal de su ocurrencia. Y eso hace que lo que sucede tenga un alto grado de permeabilidad a cualquier cambio en sus componentes. Es un problema que presenta características cuya relatividad e interferencia no pueden atribuirse a ninguno de los componentes de forma aislada, porque existen propiedades emergentes que regulan la dinámica misma del proceso de afectación al medio ambiente a partir del ecosistema que se implementa dentro de ese medio ambiente. Y por lo tanto, pequeñas diferencias iniciales pueden llevarnos a resultados completamente distintos. Es un problema altamente complejo porque sus estados evolutivos y adaptativos de los ciclos naturales no ocurren a través de procesos continuos y graduales. Más bien, las características de autosemejanza nos muestran una dimensión altamente fraccionaria. Quiere decir que lo que sucede en la China no es igual a lo que sucede en Bolivia, ni en sus causas, ni en sus efectos. Entonces estamos enfrentando un problema que es altamente complejo. Para no generar no ingresar a la caracterización compleja, podríamos sintetizarlo en algo, en que si entendemos el medio ambiente como el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos del espacio en el que se desarrollan los seres vivos, este medio ambiente es en sí el resultado de una red compleja, autopoiética, de relaciones entre las variables que componen nuestro ecosistema, y esto implica aspectos propios de cada espacio que están en constante adaptación en función de las acciones del hombre y de las características técnicas y socioculturales que a la vez responden a modelos socioeconómicos en contextos diferentes. Es decir, ese problema que no ha cambiado es un problema altamente complejo. Evidentemente, la situación que describimos nos genera una serie de retos y nos genera una serie de desafíos. A cada una de las ciencias que está involucrada de manera directa o indirecta con la temática, con énfasis en emplear la ciencia para el desarrollo de la supervivencia diaria y futura de la humanidad. Esto es tan grande que hay un documento de Naciones Unidas publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales en la División de Desarrollo Sostenible, que hace una lista e incluso categoriza todo lo que deberíamos hacer desde la ciencia para apoyar a los objetivos de desarrollo planteados por la ONU.
Pero también hay un reto y un desafío a todas las ciencias en su conjunto. Porque para que nosotros logremos un cambio, es necesario tener ideas y lineamientos suficientemente concretos que hagan que esas tareas aisladas que ocurren alrededor del mundo hoy en día empiecen a funcionar de manera integrada. Todas las ciencias estamos trabajando en conflictos del cambio climático. Las universidades estamos involucradas de una u otra manera a través de casi todas nuestras carreras en los conflictos que tenemos en términos de cambio climático, de medio ambiente y de relaciones de nuestro propio ecosistema. Pero todavía no podemos decir que tenemos un resultado capaz de modificar la tendencia. Y eso porque estamos frente a ciencias y trabajos que son totalmente aislados uno de otro. Solo en Cochabamba hay como 4 universidades que estudiamos el río Rocha y que estamos elaborando el diagnóstico del diagnóstico del diagnóstico. Ya no sé cuántos diagnósticos tenemos. Y tenemos otros ejemplos en Cochabamba, como la Laguna Lalay, y tenemos ejemplos de la basura en Tarija, en Santa Cruz, en que hablamos, pero no llegamos a un resultado concreto. Y acá está el reto para todas las ciencias en su conjunto. Nuestro reto es generar conciencia en todos. Claro, decir generar conciencia parece obviamente una utopía. Y ante los ojos de muchos pesimistas es tarde para generarla. Pero yo creo que la pandemia nos está generando o nos está dando un mensaje. No es posible, nos ha dicho la pandemia, generar conciencia si la aplicación de los valores implícitos en esa conciencia no genera una posibilidad de desarrollo pleno de la vida. No va a tener conciencia ambiental quien tiene hambre. No va a tener conciencia ambiental quien se siente explotado. Entonces, generar conciencia significa que esos valores implícitos de una conciencia ambiental, de una conciencia ecológica, deben permitirnos un desarrollo de la vida, que es un desarrollo social, es un desarrollo económico, es un desarrollo cotidiano. Para que entonces podamos establecer una tendencia al equilibrio de los ciclos naturales. Los ciclos naturales, que son adaptativos y su adaptación es autopoética, quiere decir ocurre en ellos mismos, van a adaptarse con nosotros o sin nosotros, pero la Tierra se va a adaptar. Y lo que hay que cambiar es la tendencia a esa adaptación sin nosotros. La tendencia a esa adaptación de los ciclos naturales que está poniendo en riesgo nuestro hábitat y a la cual socialmente hoy somos muy vulnerables. La pandemia nos ha mostrado que aún es posible transformar estas oportunidades de negocio con responsabilidad social. La pandemia la podemos entender como el grito de la tierra en el anhelo de recuperar su profunda belleza. Los hombres hemos hecho una pausa, y con hombres quiero decir hombres, mujeres, todos, hemos hecho una pausa, y en esa pausa la tierra nos está diciendo, aún es posible modificar las cosas para que los ciclos naturales tengan un equilibrio que modifique la tendencia actual. Eso es lo que nos ha dicho la pandemia. Por eso es una ilusión, porque ilusiona, porque nos genera esperanza de que aún podemos. Y para lograrlo, es indiscutible que tenemos que generar conciencia ecológica. Pero esta conciencia nos está lanzando muchísimos desafíos. Nos está lanzando desafíos a cada una de las ciencias, a aquellos que estudiamos el agua para mejorar las condiciones de agua, a aquellos que estudian el aire, los que estudian leyes. Cada ciencia tiene desafíos particulares en su propia ciencia. Pero este reto es común a todas esas ciencias.
Y creo que puedo señalar 4 desafíos que también son comunes a todas las ciencias y sobre todo son muy importantes en lo que nosotros hacemos. El primer desafío es transformar los sistemas educativos de estructuras establecidas a partir de una lógica de contenidos a una estructura dinámica de la construcción de un saber, pero de un saber con historia, con valores por convicción, con arte y con capacidad de propuesta. A mí me encantan estos encuentros porque aprendo de ellos. Me ha gustado mucho escucharlo al ingeniero Lamont, que me ha precedido, porque aprendo cosas de ellos. Pero nos estamos quedando en la educación, en simposios, en papers, en una serie de actividades que no presentan propuestas viables al desarrollo pleno de la vida de todos aquellos que no tienen la misma oportunidad de vida. Tenemos que hacer que nuestras nuevas generaciones construyan un mundo más respetuoso de la vida en su concepción más amplia, no solo de la vida humana. Esto implica varias cosas. Implica que mantener la concepción de la educación como formación de recursos humanos es colocar a ese profesional en un mundo de mercado simplemente. Lo mismo que el agua ahora es un recurso cotizable en la bolsa, estamos formando profesionales cotizables en LinkedIn o en cualquier otra red social de búsqueda de trabajo. Tenemos que cambiar esta idea de formación a una formación de personas que como necesidades individuales y necesidades sociales van a generar nuevas ideas al desarrollo pleno de la vida. Personas con una concepción de desarrollo que sea independiente de indicadores financieros. Las propias universidades hoy nos regimos por indicadores financieros. Que no busquen poseer el mundo. Necesitamos profesionales que se sientan parte integrante de la naturaleza y como parte sean portadoras del todo. No se genera conciencia con discursos hermosos y marketing en foros de la ONU. No se genera conciencia con artículos. Se genera conciencia cuando somos capaces de generar valores autogestionados por convicción a acciones concretas e integrales. Es la forma de pensar de quien sabe ser parte y como parte es portador del todo. Del profesional que no quiere gobernar el mundo ni poseerlo. Esto pasa incluso por un cambio en nuestro lenguaje. Mi universidad, mi mujer, mis hijos, todo es mío. Incluso el lenguaje de la educación lo debemos cambiar. Porque si es mío, lo poseo, no soy parte. Y eso nos está generando violencia social, violencia intrafamiliar, porque desde nuestro lenguaje intentamos poseer. Es necesario repensar la educación y transformarla si realmente queremos generar conciencia social, conciencia ecológica. No podemos seguir educando de la misma manera. Este pajarito es parte de la naturaleza, no posee la naturaleza. No necesita pagar por su comida, pero necesita un espacio de respeto para habitarlo. Y lo que estamos haciendo es rompiendo ese respeto a su espacio. Y por eso los hemos visto caminar libres por praderas y ciudades. No ha sido porque no había turistas que los alimenten. No, ha sido como parte de ese grito de la tierra diciéndonos, aún es posible.
nosotros, los ciclos, podemos regularnos. Y la educación creo que es nuestro primer desafío. El segundo desafío es cambiar, transformar el lenguaje de la ciencia para una mejor comprensión y empoderamiento social del conocimiento. Esta señora que está ahí en la Chiquitanía tejiendo, no tiene idea qué es el dióxido de carbono, no tiene idea qué es un dióxido de nitrógeno. Si vamos a llegar con la ciencia a ella, tenemos que llegar con un lenguaje que ella entienda y lo lleve a su cotidianidad para generar conciencia ecológica. Pero si sigo llegando con un lenguaje técnico, pensando, no sé, que todos debemos saber todo y que el diálogo ciencia-sociedad está fundamentada en una especie de todólogos y criticamos a los que no saben porque no han tenido la oportunidad de estudio o de investigación que nosotros tenemos, no son ellos los equivocados. Somos los que hacemos ciencia, porque no tenemos un lenguaje capaz de que nos entiendan. Si a mí ustedes me presentan ecuaciones químicas de las reacciones catalíticas o no catalíticas, y si me he equivocado el nombre lo siento porque no soy químico, de qué sucede en el efecto invernadero, no entiendo nada. Pero si ustedes me lo explican como una estufa y el tipo de pared que tengo, probablemente lo entienda mejor. Y ese debe ser un aspecto fundamental de la ciencia, que tengamos un lenguaje capaz de llegar a la gente para que esa convicción ecológica sea parte significativa de la vida. Un lenguaje cuyo símbolo, significado y sentido sea accesible a todos y que establezca un verdadero diálogo academia-comunidad. No podemos pensar que el mundo es de todólogos. No vamos a generar conciencia en pueblos que no tienen capacidad de desarrollo de vida y que solamente esperan salir del pueblo porque en el pueblo ya no pueden vivir. Y esto también pasa por el lenguaje con el que llegamos a ellos. Mucho más en un centro como el que están ustedes. Ese cambio de lenguaje de la ciencia para el empoderamiento social del conocimiento es, en mi opinión, el segundo desafío. Este probablemente es el más difícil, porque es transformar los modelos económicos que rigen las organizaciones sociopolíticas por modelos sociopolíticos que rigen las estructuras económicas de producción. Es decir, no es la economía la que rige la organización social, sino debería ser la organización social la que rija a la economía. El Papa lo está llamando un nuevo capitalismo. El Internet está lleno de noticias, notas, papers sobre economías circulares, sobre economías de producción más ecológicas. Pero mientras el indicador sea cuánto he ganado, eso no va a suceder. Mientras sigamos viviendo en torno del señor dólar, eso no va a suceder. Entonces tenemos que hacer un cambio desde la ciencia, de la política y de los modelos políticos de organización social. Ese cambio debería ser resultado de acuerdos sociales. Y los acuerdos sociales no son eternos. Se estructuran y reestructuran en función de sus contextos, en función de su temporalidad histórica y de espacio. De ahí la importancia de que tengamos profesionales en el desafío anterior, con historia y con arte. A mí me impresiona que hablemos de la pandemia sin hablar de las pandemias anteriores que ha vivido el mundo. Pareciera que es primera vez que el mundo vive una pandemia y eso no es verdad. Pareciera que los problemas de xenofobia, los problemas que vemos entre vecinos, que me han llevado a mí en su momento a tener más miedo a los vecinos que al virus,
porque si se enterarían en algún momento que estoy contagiado, son capaces de tapiarme la casa, son por falta de historia, porque son los mismos problemas que ocurrieron en anteriores pandemias. Y tenemos otra serie de enfermedades que parece que hemos olvidado, que no nos preocupan tanto porque no son tan contagiosas como el COVID-19, o tan fácilmente contagiosas. Pero tenemos la tuberculosis, tenemos el SIDA. Simplemente que aprendemos a vivir sin cambiar nuestros conceptos de vida. Y esta nos está dando la pausa en que la naturaleza nos está gritando, sí se puede. Tenemos que dejar de entender la economía como un modelo de imposición social. No es lo mismo el altiplano que Pando, que el Beni, que Oruro. No es lo mismo. Tenemos que entender la relatividad desde la ciencia para un lenguaje nuevo y una educación diferente. Eso sí va a generar conciencia. Pero donde no sintamos las cosas como una imposición, sino como un verdadero constructo social. La guerra del agua fue un ejemplo de ese constructo social. Pero también fue un ejemplo de que en Bolivia somos muy capos para pelear en conflicto y muy malos para crear en paz. Durante el conflicto del agua en Cochabamba, y somos un ejemplo mundial, sí fuimos capaces de crear un acuerdo social. Pero cuando ya no había conflicto, no fuimos capaces de crear las estructuras para que ese acuerdo social funcione. Y tenemos en Cochabamba miles de ejemplos, la taquiña. En La Paz, ejemplos, montones, desde lo que sucede en Llojeta con la basura y con un lugar que se anda cayendo a pedazos en Cupini y en todas nuestras ciudades. Porque en conflictos reaccionamos, nos insultamos, nos dividimos, pero en paz no somos capaces de crear. La ciencia nos tiene que enseñar a hacer propuesta desde la academia. Propuesta con un lenguaje que llegue a todos y que se construya estos modelos sociales que van a generar una nueva economía como acuerdo social. Supongo que este es uno de los desafíos más difíciles, porque hay que trabajarlo en todas las ciencias. Finalmente, nuestro último desafío es entender que hay que ponerle límites a los desarrollos de centros urbanos, dictados por ese espacio posible de la naturaleza, por ese respeto a los espacios, que había puesto como ejemplo de ese pajarito, pero podríamos poner de cualquier aspecto de nuestro ecosistema. Tenemos que parar esos éxodos hacia la configuración de grandes ciudades, porque no importa cuánto crezca la ciudad, las cuencas no crecen. No es que está lloviendo menos, llueve lo que tiene que llover. Pero antes tenía que darle agua a 100,000 personas y ahora tengo que dar agua a 1,000,000 de personas. Tenemos que empezar a generar una ciencia entonces desde la complejidad, entendiendo que no hay nada en el mundo, no hay un ejemplo en la naturaleza de crecimiento sin límite. No hay árbol que crezca sin límite. No hay especie en el mundo que crezca sin límite. Incluso de estos virus tienen límites de crecimiento. Tenemos que empezar a entender desde la ciencia los límites de posibilidad de crecimiento que nos permite la naturaleza para ser capaces de generar conciencia. El reto es generar conciencia. Y el desafío, encontrar los caminos
para los equilibrios que le permitan a los ciclos naturales de la vida readaptarse con nosotros y no sin nosotros. Se van a equilibrar. Lo importante es que encontremos el camino para una conciencia ecológica que incluye una conciencia social. Estoy absolutamente seguro que no es ni un reto fácil ni desafíos simples. Pero la pandemia me ha dado la ilusión de saber que sí podemos. Fácil no va a ser. Pero esta ilusión que me ha generado la pandemia me está dando fuerzas para seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Qué interesante su presentación. Creo que realmente es hora de tomar conciencia. Bueno, antes de pasar a la sección de preguntas, nos vamos a dar 5 minutitos de receso, sin antes hacerles recuerdo a los participantes que máximo hasta la próxima semana ya van a tener en sus correos electrónicos sus certificados, si es que han asistido a 4 de las 5 sesiones que hemos pasado hasta ahora. Entonces, si tienen alguna duda, ya saben, nos escriben por el grupo o por privado y nosotros les atendemos con mucho gusto. En 5 minutitos nos vemos para iniciar la sección de preguntas, y si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. Así las vamos leyendo poco a poco después. Gracias. Con el que aparezcan sea el mismo con el que realizaron su inscripción. El mismo puede ser modificado en los puntos suspensivos ubicados en la parte superior del cuadro de participante en la opción Renombrar. Si tienes alguna dificultad al realizar el cambio, por favor comunícate con el anfitrión de la sesión para que te ayude. Por favor, mantén tu cámara encendida. Hemos tenido unos problemas técnicos con el video, pero ahora sí les mostramos el indicado. En 5 minutos nos vemos.
investigaciones en ciencias del comportamiento, investigación al alcance de las personas, investigación para la gente. Listo. Entonces retornamos. Ya tenemos algunas preguntitas en el chat, yo las voy a ir leyendo. La primera es de Marcela Los Santos. Gracias, Afnan y Javier. Qué fantásticas ponencias. ¿Cómo explican que los gobiernos nacionales y subnacionales, a pesar de toda la información que tienen, tomen decisiones como la ley de quemas permitidas? Que no haya una reforestación sostenida. Es para ambos. ¿Quieres iniciar, Javier? Te cedo la palabra para mantener el orden de la presentación, digamos. Creo que, bueno, gracias. Creo que uno de los elementos complejos en esta relación, y como les comentaba, el problema que tenemos en términos de sostenibilidad es que nos arraigamos a una de las dimensiones más que a otra. El objetivo de la sostenibilidad es encontrar ciertos balances entre lo que es el medio ambiente, el desarrollo económico y la justicia social. En este sentido, muchas decisiones políticas van arraigadas y están mucho más conectadas a lo que es el desarrollo económico y ciertos intereses. En ese sentido, estas políticas no siguen una lógica de sostenibilidad. Y es por ello que favorecen a una de estas dimensiones sin considerar la implicación que tiene sobre los otros elementos asociados a lo que es el desarrollo sostenible. Las decisiones políticas no son decisiones técnicas. Es decir, no se toman en función de un conocimiento, se toman en función de una pulseta de poderes. Entonces, si es que yo voy a sacar un reglamento o una ley que me va a hacer ganar votos y que me va a dar más poder, la voy a sacar, independiente de cuál sea el conocimiento relativo a esa ley. En Bolivia, la quema de campos es milenaria, y no solo en Bolivia, también lo es en el Brasil, en México, en muchísimos países en el mundo, porque es la manera más fácil de limpiar un campo. Y por ende, el no permitirla sería ponerte en contra a buena parte del voto rural. Y eso en Bolivia, ten en cuenta que, por ejemplo, departamentos como Cochabamba, que no tenemos la mayor población, pero sin embargo tenemos la mayor densidad demográfica en el departamento, es porque los campos tienen muchísima gente. Lo que hay que buscar, un ingeniero Agramondo lo ha llamado balances, y en la complejidad lo llamamos equilibrios, ¿no? Pero para eso está ese desafío, hay que cambiar los sistemas económicos que rigen a los sistemas políticos por sistemas sociales que rijan a los sistemas económicos. Súper, muchas gracias. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, por razones de tiempo, nuestra directora académica regional nos va a dar sus palabras de clausura y después vamos a continuar con las preguntas y las aclaraciones de cualquier duda, ¿no? Entonces, te damos la bienvenida, Yolanda Ferreira, que es nuestra, una vez más, la directora académica regional de La Paz de acá de la universidad. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fabiana. Muchísimas gracias por invitarme. Buenas noches a todos y a todas. Felicitar a los ponentes de hoy en la noche, que me han permitido a mí tomar algunas notas muy interesantes, muy importantes. A los dos los conozco su profesionalismo, conozco su alto nivel de reflexión y creo que han aportado muchísimo a todo lo que busca justamente esta cátedra, que tiene como propósitos el empezar a reflexionar y buscar acciones de colaboración sobre los efectos que ha generado esta pandemia en estos últimos tiempos y que muchos estamos esperando, como dice Javier, de manera ilusoria, volver a una normalidad que ya no se puede volver y que no se puede volver atrás, ¿no? Y que ya no es la normalidad, ni volver a la normalidad, ni volver atrás, ni volver a reiniciar,
sino es hablar de una nueva realidad. Esta nueva realidad que dentro de la universidad pues nos convoca como formadores de futuros profesionales y también como formadores de docentes que son formadores, a poder generar espacios no solamente de sinergias entre las carreras. Ya estamos hablando de lo que es la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, sino lo que ustedes mismos han planteado, que es la transdisciplinariedad, y que nos empieza a mover y que genera, por lo tanto, grandes desafíos, como lo decían también Afnan y Javier, desafíos que no son fáciles, que implican un cambio de pensamiento y de acción muy grandes, porque estamos hablando ya de pensamientos y modelos sistémicos, ¿no? Donde no solamente está lo económico o no solamente está lo ambiental o no solamente está lo social, sino que son inter e intradependientes y que por lo tanto nosotros como personas, como seres vivos, debemos comprender esto para poder afrontar no solamente una mejora de la sociedad, no solamente un respeto a las personas y a la sociedad, sino principalmente a todo el ecosistema en donde nos desenvolvemos. Esto implica entonces un respeto y una responsabilidad por todo lo que es el medio ambiente. Aprendizajes, muchísimos aprendizajes. Y esto entonces nos va a llevar a desarrollar como academia espacios en los que tenemos que trabajar todos juntos. Desafíos de unión, de respeto y de responsabilidad social y ambiental son los que ahora nos tienen que guiar para poder desarrollar en la universidad en los diferentes estamentos, que no solamente son los formativos, sino también son los de investigación, pero también como estos, de formación continua, de reflexión y de aportes constantes para buscar cambios de mente, cambios de acción, que no solamente sean reflexión, sino que también vayan a ser soluciones a pequeños propósitos, a pequeñas metas que ya tenemos que visualizar y empezar a trabajar. Ha sido para mí un gusto muy grande poder escucharlos, poder conocer a este espacio de la Cátedra Libre. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Yo los tengo que dejar, pero los dejo reflexionando, pero tengan la seguridad que yo me voy también con reflexiones importantes que pues las voy a traducir en no solamente que he vivido un espacio de cátedra libre interesante, sino reflexiones que me van a permitir preguntarme, ¿y ahora qué hago desde la posición que yo ocupo? ¿O qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo incidir en ello? Y esos son los desafíos que me llevo ahora para empezar a desarrollar. Muchísimas gracias, Marcela, a todos un saludo, que sigan trabajando, no los interrumpo más. Muchas gracias, Afnan y Javier, por lo que hemos escuchado ahora. Buenas noches, entonces. Gracias, Yoli, por tu participación. Muchas gracias, Yoli. Entonces, ahora continuamos con la siguiente pregunta. Es de parte de Shirley Esteves. Primero, felicitar a los dos expositores. Muy interesante y desafiantes las presentaciones. Para el doctor Prudencio, ¿cómo abordar desde las diferentes ciencias el desafío de enfrentar el éxodo de poblaciones rurales a las áreas periurbanas, donde estos seres humanos y sobre todo niños y niñas enfrentan altísima vulnerabilidad, siendo que se ha invertido en el porcentaje de población urbana respecto de la rural? La inversión de la población urbana respecto a la rural se ha dado porque no es posible vivir en el campo, porque le hemos dado agua para regar su cultivo, pero nunca le hemos dado una escuela, nunca le hemos dado una posta sanitaria, nunca le hemos dado una universidad, nunca le hemos dado una posibilidad de diversión, nunca la hemos tenido ahí, como si fueran personas que lo único que tienen que hacer es cultivar. Digo cultivar pudiendo decir cualquier otra actividad rural. Entonces nunca hemos generado condiciones de vida digna en el campo. Y todas las ciencias las tenemos que generar. Desde mi profesión, desde la ingeniería civil, tenemos que generar sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado, tenemos que generar viviendas. Como universidad tenemos que generar centros de educación que
logren que las personas puedan vivir en cualquier ciudad y no solamente en las grandes ciudades. Y este no es un conflicto solo de Bolivia. Si ustedes ven en España, hay pueblos enteros abandonados, pueblos enteros con 40 habitantes que hoy están intentando vivir del turismo. No en la pandemia, obviamente, pero porque ya no tienen ni siquiera capacidad de producción. Hay países que dan grandes oportunidades para parejas con hijos pequeños, porque ya ni hijos tienen. Entonces, somos las ciencias las que tenemos que empezar a generar proyectos, porque no solo es investigar, sino también generar proyectos que permitan una calidad de vida adecuada en Arani, en Punata, en Clisa y en cualquiera de estas ciudades, y no seguir esperando que esa gente venga a la región metropolitana. La ciencia no es solo investigación, la ciencia también es propuesta, y eso decía en ese cambio educativo, ¿no? Una universidad que propone. Creo que esa es la manera. Súper, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que viene de parte de Delia Mamani. Es para ambos expositores. ¿Quiénes consideran que debería controlar el desarrollo? Considerando que este desarrollo está vulnerando derechos no solo de personas, sino también del medio ambiente. Bueno, personalmente considero que, y esto lo encontramos en la encíclica Laudato Si, los cambios que requerimos en esta era y en el contexto en el que nos encontramos no están asociados a actores individuales. Es un sistema de gobernanza. El sistema de gobernanza incorpora distintos actores, distintos sectores que se encuentran interconectados para poder alcanzar estos objetivos. Entonces, el desarrollo como tal lo controlamos de cierta manera todos. Para darles un ejemplo, y en un término que mencionaba Javier, en términos de la economía circular, ¿quién regula la economía circular? No solamente es la industria, es el usuario. Y si a nivel de individuos podemos hacer cambios en torno a nuestros patrones de consumo, esto también genera cambios a nivel del sistema, porque la oferta y la producción de elementos que consideramos que no son saludables con nuestros ecosistemas, también la vamos a limitar a partir de estas acciones a nivel individual. Y creo que estaría más ligado al sistema como tal, ¿no? Creo que las acciones individuales son fundamentales para poder controlar los impactos que están generando a partir del desarrollo económico como tal. Yo primero creo que habría que establecer qué es desarrollo, porque ese es uno de los elementos esenciales de la discusión, ¿no? ¿A qué llamamos desarrollo? Si solo lo vamos a medir en términos financieros, seguimos en lo mismo. Segundo, cuando hablamos de quién regula, normalmente estamos hablando de leyes. Si las leyes funcionaran, Cochabamba no tendría el problema de basura que tiene. El mundo estaría libre de drogas. No habría tráfico y trata de personas. Las leyes no funcionan. Las leyes son imposiciones para generar juicios, pero no funcionan, no regulan. Porque si regularan, no viviríamos un mundo con tanta maldad. No hay una ley que nos mande a ser malos, ¿no? Entonces, eso no funciona así. Y aquí vuelvo a insistir, los acuerdos sociales son fundamentales. Y tomo como ejemplo, para usar un término que ha usado Fran, es la gobernanza del agua, por ejemplo. La gobernanza del agua se plantea como ley, se plantea como economía o se plantea como acuerdo social. Bolivia es uno de los países que plantea la gobernanza del agua como acuerdo social. No lo hemos logrado todavía. Ahí tenemos unos acuerdos en la taquiña que terminan en una pelea por año, porque tenemos que entender que el acuerdo social no es un acuerdo para siempre. Tiene que estarse constantemente renovando. Y acá surge el gran desafío, generar conciencia. Ese es el desafío. Las leyes no van a cambiar. Si las leyes funcionaran, hace años que no habría cocaína.
Súper. Muchas gracias a ambos. Bueno, la siguiente pregunta es de parte de Edwin Catacora y es para Afnan. ¿Qué diferencias existen entre ciudades de Bolivia en cuestión de las afectaciones ambientales y políticas de prevención? Bueno, personalmente en los contextos que conozco y, bueno, más asociado al tema de la gestión del agua, considero que las ciudades de Cochabamba y La Paz son las que se encuentran con más afectaciones. Por un lado, bueno, me refiero a La Paz como la metrópolis, ¿no? El conjunto de toda la metrópolis en lo que viene a ser el Alto, La Paz, Viacha y esta conexión que existe entre todas estas ciudades. Si analizamos los tres contextos, La Paz, para darles un ejemplo, no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales para poder depurar las aguas que genera de las actividades diarias de tipo urbano e industrial. Todo esto se dispone en un río, que es el río Choqueyapu, que por supuesto genera una afectación a lo que son los sistemas más vulnerables aguas abajo, compuestos por comunidades rurales. Caso muy parecido en la otra parte de esta metrópolis, la ciudad del Alto Viacha, es el mismo escenario. Se cuenta con una planta de tratamiento con una capacidad del 50% de tratamiento de los efluentes que se generan en esta ciudad. El resto va a ser dispuesto sobre los cuerpos de agua superficial que finalmente son empleados por las comunidades rurales aguas abajo. Por otro lado, tenemos a la ciudad de Cochabamba. Como comentábamos, el río Rocha es un caso severo de contaminación y de afectación ambiental a nivel nacional, y del mismo modo no existe una gestión que todavía sea efectiva. Mucho más complejo su sistema de provisión de agua potable, ¿no? Que tiene severas limitaciones. Y si lo comparamos esto con el contexto de Santa Cruz ha reflejado un desarrollo bastante asimétrico en relación a lo que es estas otras ciudades. Su sistema de provisión de agua potable es muy eficiente, cuenta con con uno de los mejores indicadores a nivel de Latinoamérica. Y del mismo modo, el tema del tratamiento de sus efluentes es sumamente eficiente. En ese sentido, tenemos esa simetría en el contexto nacional como tal, ¿no? No sé si necesariamente está asociado a las políticas, pero históricamente Santa Cruz ha generado mayor apropiación de la gestión de sus sistemas de servicios en términos generales como ciudad. Por otro lado, las ciudades de Cochabamba y la metrópolis en La Paz han tenido históricamente mucha dependencia, lo cual considero yo ha sido uno de los factores de influencia para poder desarrollar estos servicios a un nivel óptimo, digámoslo así. Súper. Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, por favor invitar a los participantes, si es que quieren tomar la palabra, levanten la mano para que les habilitemos el micrófono y puedan realizar sus comentarios y preguntas. La siguiente pregunta viene desde la transmisión en vivo en Facebook y es de parte de Ismael Delgado y va dirigida al doctor Prudencio. ¿La complejidad y teoría de sistemas basados en procesos podría ser una opción? Bueno, en mi caso es la opción. No, yo soy investigador de sistemas complejos, o sea, en mi caso es la opción. Sin duda, o sea, eso va a depender del enfoque epistemológico que use el investigador o que elabora un proyecto o elabora una política. El mundo entero hoy está transformando sus estructuras de pensamiento hacia estructuras de complejidad. El problema está en que ese término que está de moda, que es transdisciplinaridad, un poco es moda, ¿no? Todos lo aplauden y la mitad no tiene idea de lo que es. Y la mitad que algo sabe, más de la mitad de esa gente que algo sabe, simplemente ha leído la introducción. Entonces terminan aplaudiendo 2 que nos han entendido y 6 que son nuestra mamá, papá, hijos, etcétera, ¿no es verdad? Entonces, este término de transdisciplinaridad y de complejidad,
que además tiene dos escuelas, tiene la escuela de Morán y por otro lado tiene la escuela de Nuevo México, es algo en lo que sobre todo en la academia tenemos que trabajarlo y mucho, para que no se nos convierta en una moda simplemente, sino realmente sepamos aplicarlo. Súper, muchas gracias. No sé si alguno de los participantes quiere realizar alguna pregunta o comentario antes de cerrar la sesión. Nadie. Bueno, entonces, eso es todo. Agradecerles mucho realmente a Afnan y Javier por haber participado y por haber hecho de esta última sesión como el cierre perfecto para nuestra cátedra libre. Nada, recordarles que pueden acceder a toda la información y a todas las sesiones de manera grabadas en nuestra página web. Y si quieren más información y más cursos o acceder a la información del instituto, pueden entrar también a nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. A ti las gracias, Fabiana, por habernos permitido este espacio de divulgación de un poco de lo que hacemos y pensamos en ingeniería civil en Cochabamba, y a Afán por todo lo que he podido aprender de esta exposición. Muchas gracias a ustedes. No, de igual modo, muchas gracias por el espacio. Creo que es importante desarrollar este tipo de espacios para poder, como decía el doctor Pudencio, comunicar, compartamos esta información, dialoguemos. Esto nos trae reflexión, esto nos puede llevar a cambios y, bueno, cambios estructurales, ¿no? Muchas felicidades, Marcela. Qué bueno que organicen este tipo de espacios y agradecido por la invitación. Gracias a ustedes, gracias a ambos. Y sí, nos vamos con varios desafíos como equipo de académicos también. Les agradecemos mucho. Tengan unas bonitas fiestas y no nos vemos. A ustedes, Adiós. muchas gracias, un buen año. Igual, chao, chao. Shirley.